Bueno, acá me acordé de otra cosita más que les quería aportar. Más que nada hacerles una advertencia por algo que también viví en estos días. Como verán, fueron días muy movidos. Em, Esto de confiarse, una vez que nosotros tenemos una claridad en un punto, de repente aparece una claridad maravillosa que nos pasa cuando estamos en este proceso, ¿no? Aparece una claridad maravillosa y decimos, listo, ya está. Esto está aprendido, ya está superado, listo, ya está, yo ya acá la tengo re clara, ya procesé todo esto, lo vi con un montón de detalle, estoy muy feliz y muy contento, hasta que nos damos cuenta que lo teníamos en teoría, no estaba no estaba tan integrado como nosotros pensábamos, ¿sí? Me pasó con esto que hasta les hice un videito de las pertenencias y evidentemente no estaba tan integrado como yo pensaba, estaba teórico, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Me pasó algo que Ale describe a la perfección en el minuto 26, ahí me lo anoté, más o menos alrededor del minuto 26, 30 segundos, en el Allen Red número 37. Por eso la importancia de entender que lo que ella hace es una descripción, o sea, no es una teoría, no es una cosa que se le ocurre a ella está describiendo mecanismos, en este caso un mecanismo, y lo describe impecablemente. Se los voy a leer así medio como literal. Ella está hablando, digamos, le pregunta Leticia, no me salía el nombre, disculpen. Leticia le pregunta sobre la diferencia entre psiquis y psique. Entonces ella, bueno, menciona todo, hace todo habla de esa interacción entre lo que es psiquis, mente y conciencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando funciona bien, ella hace toda la descripción de cómo interactúan, cómo es esa comunicación entre esos aspectos, digamos. Ahora, ¿qué pasa cuando eso funciona en interferencia o casi podríamos decir en aberración en algunos casos? Pero bueno, en mi caso, en interferencia. ¿Qué pasa cuando eso funciona de esa manera? ¿Sí? Ahí ella hace la descripción de qué pasa, cómo es el funcionamiento cuando estamos cuando no está ocurriendo de manera orgánica código solar, ¿sí? Cuando está ocurriendo en código foráneo, ¿no? Entonces ella dice, la conciencia está encriptada, lo cito así, digamos, textual, para poder después contarles cómo yo lo viví, ¿sí? La conciencia está encriptada, dice, la mente opera en automático, hay un autorrechazo, ¿sí? Lecturas traumáticas, y como la mente no puede modificar el archivo, lo repite. Entonces el accidente del pasado lo transfiere al futuro. Ella lo cuenta así. Y esto, gente, es descriptivo, porque es descriptivo, es exactamente así como pasa. Yo tenía esa claridad maravillosa entre lo que eran las pertenencias y digo, bueno, listo, wow, cómo se abrió este punto, qué hermosura, ¿sí? Y después hubo algo de la vieja neurología que no se olviden que son surcos de esa neurología no propia en la que permanecimos la mayor parte de nuestra vida consciente generando ese surco ahí. Entonces, toda esa claridad se empezó a nublar, ¿sí? Yo lo veo así gráficamente porque fue así como lo viví. Toda esa claridad se empezó a nublar y retrocedí. Porque, ¿qué pasa? Una cosa es tener la claridad y ver lo teórico y otra cosa es cuando la realidad nos pone en un lugar que nos pone a prueba justamente para ver si realmente eso está integrado, ¿sí? Entonces, cuando te pone a prueba,
capaz te saca esas seguridades que vos tenías y por las cuales, en mi caso, me sacó una seguridad que yo tenía, por las cuales pude decir tan soltita del cuerpo esto de las pertenencias y qué sé yo, de que si pertenezco a este entorno, a estas personas que me quieren cerca y todo eso, no tengo por qué tener ningún conflicto, ningún problema ni sentirme afuera de algo, ¿no? Eso les contaba yo en el videito que les compartí de las pertenencias. Ahora, toda esa claridad, cuando hubo que ponerla en la práctica, en las pruebas, la verdad es que fallé, ¿sí? Se mostró un error, que fue que esa claridad se nubló por traumas del pasado, ¿sí? Y es exactamente como lo dice Ale, o sea, la mente no puede modificar el archivo, lo repite, entonces el accidente del pasado lo transfiere al futuro. Y estuve a punto, si no me hubiese dado cuenta a tiempo, de generar ese mecanismo nuevamente, ¿sí? Yo digo que hubo un cortocircuito porque es exactamente eso, es un cortocircuito. Hice cortocircuito y lo viví exactamente así. Es como toda esa claridad, cuando llegó el momento de ponerla en la práctica, como lo podría decir, aparecieron inseguridades que tenían que ver con traumas del pasado y hice el cortocircuito y exploté. Y los reactivos llegaron sin que yo pueda hacer absolutamente nada al respecto. Ni siquiera darme cuenta que me estaba pasando eso. O sea, a ese punto es lo que yo les quiero mostrar, del peligro de confiarse mucho. O sea, la confianza la tenemos que tener en nosotros mismos y en el proceso, ¿sí? Eso también fue algo que se me mostró, que yo no confiaba en mí, no estaba confiando en mí, ¿sí? Sí estaba confiando en el proceso, pero no estaba confiando en mí. Entonces difícilmente yo pueda confiar en otro si ni siquiera logro confiar en mí misma. Y esto parece una frase hecha, pero literalmente es así. Si yo no puedo aplicar algo en mí mismo, en mí misma, en este caso, es muy difícil que yo pueda aplicarlo afuera, si no pude ni siquiera internamente conmigo misma. Entonces, eso les quería contar, que fue algo que se mostró. Podemos tener una maravillosa claridad en un momento, pero eso hay que seguirlo como ejercitando, como poniéndolo en el plano, ir probando, ir viendo e ir profundizando en ese concepto y en esa claridad. Porque enseguida pasamos a otra cosa, ¿y qué pasa? Se nos mueven las piezas y la realidad es tan maravillosa y tan generosa que te pone en esas situaciones en las que tenés que poner a prueba si realmente eso estaba tan claro como vos lo veías. Sí, yo lo veía perfectamente claro, pero después no tenía la pertenencia que dije que estaba re tranquila en tener, porque se me habían cambiado muchas cosas y muchas piezas en lo que yo estaba desarrollando. Entonces empecé nuevamente a volver a ese surco neuronal conocido, que es la versión estable o la versión anterior, la octava anterior, ¿sí? Que ni siquiera me di cuenta que se estaba reconectando, ¿sí? Entonces, bueno, eso les quería compartir. Ahora sí me despido por hoy. Les mando un cariño muy grande. Nos vemos prontito.